llegó la hora de la verdad. En primer lugar, muchísimas gracias, senadores Pichetto y Pinedo, por acompañarnos en este cierre. Tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos antes de llegar acá, pero me gustaría tratar de redondear de la mejor manera posible qué fue lo que se conversó, pero tratando de no tomar más de 15 segundos. Yo diría que, como para arrancar, hay un consenso absoluto en que, si bien la grieta no es un problema en sí, la falta de diálogo en sí mismo no nos hunde en las tablas de calificación o de competitividad en el mundo, sí termina siendo un obstáculo como para poder afrontar los grandes desafíos que tiene la Argentina, que, por cierto, tampoco son desafíos novedosos, son viejos temas que se vienen repitiendo a lo largo del tiempo y que, lamentablemente, desde que la democracia se recuperó, los resultados no han sido satisfactorios. Entonces, la buena noticia es que hay consenso de que hay que trabajar sobre el asunto. La mala noticia, tal vez para ustedes, para invitar este diálogo de cierre, es que casi todos coinciden en que la política tiene que resolver esta suerte de desorientación en la cual estamos insertos. Tal vez no sé si nuestro presidente por un día quiere tomar la palabra. Nuestro mejor presidente, hola, por cierto. Por mediodía. A mí me hace gracia cuando nos decimos todo el tiempo lo que nos hace falta es diálogo y tenemos que dialogar y escuchar y ponerse en el papel del otro y construir sobre las coincidencias. La Argentina no tiene diálogo, tiene una grieta, la política no construye. La verdad que la experiencia personal que tengo, supongo que absolutamente compartida con el senador Pichetto, es que nosotros todo el día lo dedicamos al diálogo, a escuchar al otro, a ponerse en el lugar del otro, a construir sobre las coincidencias. Esto sucedió, sucede y sucederá. Y la verdad que la Argentina en los últimos años ha construido un montón de cosas, ¿no? Importantes. Hemos pasado por transformaciones importantes que, una vez que uno las logra, nos olvidamos al día siguiente y es como que no hubiéramos logrado nada, ¿no? Y entonces nos preocupamos por el problema del día siguiente, pero hay que sumar todo lo que fuimos construyendo en los últimos 2 años y nos vamos a dar cuenta que es relevante, y eso se hizo sobre la base del respeto y del diálogo. Así que cuenten con que eso está y va a seguir estando. Eso para mí no es una discusión. Para mí la discusión un poco es que nosotros venimos como en un río de esos de montaña, después de una lluvia arriba, que bajan con barro, con palos, con piedras, arrastrando todo, y venimos nadando ahí en el medio. Se nos complica nadar en el medio y tenemos que fijarnos objetivos. El liderazgo es eso, fijar objetivos y después que las energías se encolumnen para lograr esos objetivos. Pero lo más importante es tener claros los objetivos y tenemos que fijárnoslos. Y me parece que eso es un tema que la política argentina tiene que hacer. Me parece absolutamente indispensable que la política lidere ese camino, porque es lo que le corresponde hacer. Pero me parece que tenemos que trabajar sobre eso. Y me parece que para poner los títulos, el objetivo evidente me parece que es la generación de empleo y la reducción de la pobreza, y eso tiene que ver con una relación fundamentalmente, que es la relación entre la educación y el trabajo. Así que me parece que hay que poner la mira ahí, y creo que hay que hacer un pacto para el crecimiento en la Argentina. Creo que la ideología económica de la Argentina tiene que ser la economía del desarrollismo, del progresismo, del productivismo, del crecimiento. Poner todas las fuerzas atrás del crecimiento, un pacto para el crecimiento. Yo creo que
que eso es, y los objetivos son educación y trabajo. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder compartir este espacio y hacerlo al lado del presidente provisional, Federico Pinedo, un hombre de diálogo, un hombre con una clara actitud política. Yo diría que el gobierno necesita muchos hombres como él, de tener, digamos, una mirada más abierta, más ligada a la búsqueda de consensos. Lo necesita fundamentalmente porque es un gobierno que ha surgido del voto popular legítimamente, pero que no ha logrado la consolidación de mayorías parlamentarias en las dos cámaras. El último resultado de octubre fue favorable al gobierno y indudablemente todo parecía llevar a que la Cámara de Diputados iba a tener una mayoría ligada al Poder Ejecutivo. Nada de eso ha ocurrido. Un bloque de 109 diputados que sigue siendo minoría. Una cosa rara de la historia del Parlamento, porque en general la historia del Congreso demuestra que una primera minoría con 110, 109 diputados se convierte siempre en la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué faltó? Quizá faltó diálogo, faltó política y faltó construir aliados. Dicho esto, quiero reflexionar sobre el eje del encuentro. ¿Quién no puede compartir todos los fines loables que tiene como base el diálogo y el consenso? Nadie puede negar eso. Y en este tiempo lo hemos ejercitado. Un gobierno que no tenía mayoría parlamentaria en el Senado y no la tiene, ha tenido prácticamente más del 85, 86% de las leyes que ha propuesto, y todas las leyes económicas, todas. Salvo este último evento, que yo lo considero un fracaso precisamente de la política y del diálogo. Los que nos miran de afuera, los que miran la Argentina con mucho detenimiento y vieron cómo el Congreso fracasaba en un punto de encuentro de una política tarifaria relativa a los servicios públicos, cuando todos los elementos que habíamos votado en el presupuesto nacional el año pasado de cara al 2018 se habían caído, producto de esta corrida, de esta crisis. Habíamos votado, para hacer un breve raconto, una pauta de inflación del 10 al 12, después modificada por el propio Poder Ejecutivo en esa famosa conferencia, que la fijó en un 15. Habíamos votado un dólar a 19, habíamos votado un programa con un dólar a 20,4 para el año 2019, habíamos votado una política de paritarias en un 15%. Todo eso se cayó en la famosa corrida bancaria, en la devaluación, en un proceso no previsto. Yo considero que hubo mala praxis, creo que fracasó el Banco Central, creo que nos dejamos llevar más de 8.000 millones de dólares, en total fueron cerca de 11. Pero bueno, lo único que se mantuvo, incoluble, inflexible, inderogable, inmodificable, fue la política tarifaria. A mí me parece que si hubiera habido un diálogo, como lo hemos tenido en casi todos los temas, como lo esperamos también, porque abrimos un compás de espera, decidimos no sesionar en el ámbito de la comisión el día del famoso martes, denominado martes negro, el martes de la eventual corrida de la LEVAP. Iniciamos el debate el día miércoles. Esperamos 15 días una propuesta alternativa. Y si hubiera habido un esfuerzo por gradualizar la tarifa, nadie discutía la necesidad de ir llevándola a precios reales, que además el gobierno en el 2016-2017 lo hizo. No, nunca hubo una propuesta.
La propuesta tardía del IVA ni siquiera era compartida seriamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo menos no hubo una voz del Ejecutivo sosteniendo esta línea argumental. ¿Qué quiere decir? Que bueno, indudablemente terminamos votando como un mensaje al Poder Ejecutivo del ámbito mayoritario del Congreso Nacional una ley en donde se fijaba un incremento tarifario en función del proceso salarial. Creo que fue uno de los fracasos más notorios y creo que falló fundamentalmente la política y la comprensión. El presidente no tenía que modificar su política tarifaria, la tenía que graduar. Creo que la salida o la solución del pago en cuotas en servicios públicos que se vencen sucesivamente no es ninguna solución. Y creo que se podría haber hecho un esfuerzo para no tener que generar una política de veto. Ahora, tampoco hay que dramatizar el veto presidencial. Hay una tendencia a la magnificación, al desastre y a la dramatización por parte del gobierno que tiene una baja sensibilidad con respecto a los temas que lo frustran. Y yo pienso que gobernar la Argentina siempre es un ejercicio frustrante. Es muy difícil y muy complejo este país. Y hay muy pocos momentos de satisfacción. En general están más ligados a la frustración. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a seguir trabajando con un marco propositivo. El gobierno necesita fundamentalmente de un acuerdo no fiscal únicamente, como dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en Nueva York. Creo que necesita de un marco de sustentabilidad política más amplio, más vigoroso, más fuerte, respecto al fondo y respecto a políticas de fondo que tienen que ver, y las comparto plenamente, con la visión que expresó recién Federico Pinedo, una visión ligada al desarrollo, al crecimiento, a cambiar la lógica del ajuste por la lógica de empezar a crecer, de apostar a consolidar nuestra industria, a tratar de ayudar a sectores que están en dificultades. El mundo que asumió Macri no existe. La mirada internacional tiene que ser revisada. El mundo de la globalización de Obama ya no existe. Se cayó con el Brexit, se cayó con Trump. Hay una visión de los países que cuidan su industria, que tratan de defender el empleo, que no se abren al mundo alegremente trayendo toda la basura china, que se hace con una economía comunista y capitalista, que no cuida nuestro trabajo argentino. Tampoco digo que hay que cerrarse, ni vivir con lo nuestro, como decía Ferrer, un economista radical muy conocido. Digo que hay que ser cuidadoso en la defensa de los intereses argentinos, del empleo argentino, y tener una visión ligada al progreso y al desarrollo. Tomando el ejemplo de lo que acabamos de vivir, que como usted lo calificó, senador, fue un fracaso de la política, quizás la pregunta de reflexión sería: ¿cómo podemos hacer para que la política argentina sea más previsible? ¿Cómo podemos hacer para que, en el caso nuestro, que somos empresarios y que dependemos de la confianza de los inversores, no tengan que sobrellevar de tanto en tanto esto que llamamos la volatilidad en las políticas que se proponen en este país? Yo creo que hemos dado pasos importantes que de vuelta tenemos que valorar. Me parece que los pactos federales y el pacto fiscal de diciembre del año pasado son realmente importantes. Son un programa de desarrollo y de desarrollo de los estados en los 3 niveles, nacional, provincial, municipal, a 5 años, así que es un margen de previsibilidad importante, que indican que se van a bajar los impuestos año por año con metas preestablecidas, de manera que quienes quieran hacer una inversión hoy van a poder hacer los cálculos tomando en cuenta cuánto van a pagar de impuesto en los próximos, ahora, 4 años y medio, que
que prevé que el aumento de los gastos corrientes o de personal no pueden superar la tasa de crecimiento de la población, que prevén que el gasto en general no puede subir más que lo que aumente el crecimiento de la economía, el crecimiento anual de la economía, lo que garantiza que hay un montón de pautas relevantes para la toma de decisiones que si se consolidaran, se cumplieran y se consolidaran en el tiempo, serían absolutamente revolucionarias en la Argentina, porque la Argentina lo que ha tenido en los últimos 80 años, 100 años, no sé bien cuántos, o más a lo mejor, es falta de sustentabilidad fiscal, ¿no? La Argentina tuvo falta de solvencia fiscal en el largo plazo. Entonces, si estos acuerdos que se han realizado y que han sido aprobados por enormes mayorías del Congreso tuvieran lugar en la realidad, cosas que están teniendo lugar, habríamos sobrepasado eso. La Argentina pasaría a ser un país solvente, fiscalmente solvente en el largo plazo. Y eso significa dos cosas. Primero, que se puede planificar a largo plazo. Segundo, que sabemos que no vamos a tener crisis recurrentes cada 5 años o cada 10. Entonces, esto es muy relevante, porque las crisis que hemos tenido cíclicas en la Argentina han sido crisis generadas por la insolvencia y que no podíamos salir para adelante con la esperanza, con la confianza, porque no creíamos que íbamos a dejar de tener esa insolvencia para adelante, en largo plazo. Así que esto es revolucionario por decir algo, pero hay un montón de elementos más que yo diría que son importantes para tener previsibilidad. Me parece que el trabajo en la democracia, el primer trabajo de los gobernantes es generar confianza. Me parece que en general, por supuesto, tenemos visiones diferentes sobre los hechos, muchas veces, como sobre la cesión de tarifas, pero en lo relevante, en lo profundo, hemos tenido acuerdos y esos acuerdos se han plasmado en normas importantes y se siguen plasmando en normas importantes que votamos todos los días. El día de las tarifas votamos 3 leyes, además, que son las 3 leyes de desburocratización del Estado argentino que estaban en un DNU que había hecho Macri, que fue modificado por la Cámara de Diputados. Ahora tenemos una ley en tratamiento para desarrollar las redes de Internet en todo el país de manera agresiva. Estamos tratando las leyes de capacitación laboral, las leyes de la Agencia de Salud, hemos aprobado las leyes anti-industria del juicio, como la ART, hemos aprobado las leyes económicas, pero también las leyes de emprendedores y la ley de pymes y los presupuestos, y hemos cumplido las metas presupuestarias de déficit y lo vamos a seguir haciendo, lo cual supongo que hará claro a partir de hoy, con los anuncios que se harán hoy, que estamos esperando. Así que a mí me parece que hay un trabajo importante del sistema político, oposición y oficialismo en la Argentina para generar previsibilidad. Por supuesto que hay diferencias, pero me parece que hay una cosa grande de acuerdo que ha sido muy importante. El problema de la Argentina tiene más raíz cultural que político, digamos. Hay una cultura del igualitarismo, digamos. Todos como cristianos pensamos siempre con un sentido de defensa de los más humildes, de los más pobres. Este discurso, digamos, cruza a la clase dirigente argentina. Está, digamos, en la naturaleza del pensamiento medio argentino, de lo que yo denomino la cultura de lo políticamente correcto. Lo que no deja abordar los problemas estructurales que la Argentina tiene. En esto también participa la Iglesia como un actor importante, mucho más inclinada ahora desde el punto de vista de las definiciones del Papa
hacia una iglesia de los pobres. No estoy diciendo que esté mal, estoy describiendo. Estoy haciendo un análisis y una mirada. Lo que digo es que el problema argentino es muy profundo, arrastra una crisis estructural. El gobierno anterior, en los últimos 4 años, quemó la moneda, una política casi prosoviética, con Kicillof, de intervención colectivista, con graves errores, de los cuales también he sido parte, asumo la autocrítica, y el gobierno actual está consumiendo el crédito. No abordó una reestructuración de fondo. Lo va a tener que hacer, indudablemente, pero lo tenemos que hacer desde el conjunto de la representación política. Por eso es fundamental recuperar el diálogo y salir de la confrontación. El gobierno tiene una disyuntiva: o sigue gobernando pensando en el proceso electoral con el análisis detrás de Durán Barba, en donde la confrontación y la brecha forman parte también de la lógica de este gobierno. Yo diría que es un kirchnerismo blanco. No hay muchas diferencias. La brecha también la alimenta el gobierno. El otro día el presidente tuvo una apreciación desafortunada con una parte importante del justicialismo que reporta a los gobernadores y al espacio federal. Dijo, bueno, no sigan, no quiero mencionar, pero haciendo referencia a la expresidenta. Lo que digo es que hay una búsqueda de querer igualarnos. Y en el fondo, a veces pienso que tampoco quieren el diálogo. ¿Cuál sería la señal para el mundo si no hubiera un acuerdo en el presupuesto nacional? ¿Cuál sería el mensaje al Fondo Monetario? Camino que, a ver, la verdad que se apuraron. No sé si había que recorrerlo tan rápido. Creo que el gobierno tenía reservas para aguantar y para defender la moneda, y creo que además tenía todavía la capacidad de ir a buscar al sector privado financiamiento sin ningún tipo de condicionamiento. Pero bueno, ahora fuimos y ya estamos. Y ahora hay que resolver el problema y buscar caminos de acuerdo y recuperar el diálogo con los gobernadores y con el Congreso, para hacer algo que sea razonable en un país donde nadie quiere perder nada. Nadie quiere perder, absolutamente nadie quiere ceder nada. Ya el gobierno definió que la parte social no la va a tocar. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto nacional? 64% de gasto es gasto de seguridad social y todo lo que significa asignación universal, planes, lo que hablaba recién los anteriores, en el anterior panel. 64% estimativamente es gasto de seguridad social y gasto social. Cuando hablan de la política del Parlamento, de los gastos del Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público como órgano de nuestro poder son el 5% del gasto presupuestario argentino. Tratan de engañar a la gente con el sistema previsional y con los jueces. Siempre están abriendo algún camino o algún corrupto que tengan por ahí para detener. Y creo que es eludir un compromiso más de fondo. Cuando empezó la gestión de Macri, yo hablé del Pacto del Bicentenario. Era el año 2016, 200 años de la Fundación Argentina. Un acuerdo más fuerte, más importante, que creo que intentó esbozar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en los acuerdos que hizo parlamentarios en la provincia de Buenos Aires. En el 2017 el presidente lo intentó, pero después se cerró. Y además también perdieron actores políticos realmente muy interesantes. Lo devaluaron al ministro Frigerio y también lo debilitaron al presidente de la Cámara de Diputados. Ahora hay que desandar el camino, hay que volver a construir eso. Y tienen aquí a un hombre fundamental desde el punto de vista del diálogo y de la construcción de la política en el Congreso Nacional, que es el presidente provisional del Senado. A mí me parece que por ahí va el camino. Y la solución es la política. A ver, esta vituperiada actividad humana donde todos son malos, donde todo es malo en la Argentina, jueces, fiscales, políticos, maestros, todo es malo. Donde todos descalifican a todos y hay medios de comunicación que además activan el desprestigio,
tengamos cuidado con eso, porque casi es un planteo nihilista, con una experiencia anterior vivida que fue complicada, con asambleas de base en cada esquina en la ciudad de Buenos Aires. Así que creo que hay que corregir eso, hay que volver a dialogar, a reconstruir un diálogo sincero, a ceder, a entender que el gobierno que tiene una estructura presidencialista muy fuerte en Argentina no tiene la mayoría parlamentaria y que hay que construir los consensos. Estamos quedando sin tiempo, pero hay varias preguntas, tal vez preguntas y respuestas cortas. Les propongo lo siguiente. La primera, algo que mencionó el senador Pichetto Federico, que es, en la cultura política argentina, ¿los grandes acuerdos son sinónimo de debilidad política? Depende de los objetivos. Lo que convoca a las grandes empresas son grandes objetivos. Entonces, si tenés grandes objetivos, hay algunos temas que tenemos que discutir, que no tenemos acuerdo con parte importante del sistema político. Hay muchos en el sistema político que creen que la economía es un juego de suma cero, que lo que alguno se lleva es porque se lo sacó a otro. Y no se dan cuenta de la importancia que tiene la dinámica del crecimiento, que es como una espiral ascendente, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer acuerdos sobre el crecimiento, ¿no? Y eso me parece que es el corazón del tema. Por supuesto no estamos de acuerdo con muchos que nos critican por no hacer el superajuste, qué sé yo qué, porque nosotros pensamos en la necesidad de garantizar un sistema de crecimiento y hacer un acuerdo político creyendo en eso. Pero bueno, ahí tenemos diferencias que tenemos que saldar, pero me parece que con grandes objetivos no se pierde nada haciendo acuerdos, al contrario. Senador Pichetto, penúltima pregunta. Usted recién lo mencionó y viene a colación de esta consigna que nosotros planteábamos, esta necesidad de acercarse al que está distante, lejos de pretender que el otro se acerque, nosotros nos acercamos primero. Y la pregunta que nosotros decíamos, ¿a qué estoy dispuesto a ceder? En estos momentos en donde se viene un tiempo de ajuste, de austeridad, vuelvo sobre este comentario que usted hizo. ¿La política qué está dispuesto a ceder? A ver, yo creo en los grandes acuerdos. Y creo que la principal responsabilidad siempre está centralizada en el que gobierna. Si analizamos algunos países modernos que pusieron en marcha el desarrollo, como España, lo hizo en función de un gran acuerdo nacional que fue la Moncloa, donde comunistas de Carrillo, de la vieja guerra civil, se sentaron con la derecha, con la falange, con la reconstrucción del socialismo, en fin. Creo en los acuerdos y la principal responsabilidad de la convocatoria está en el gobierno. El gobierno me parece que descree de los acuerdos. Cuando uno lee los artículos de Durán Barba los domingos, que dice y habla de una relación directa entre ciudadanos, bla, bla, toda esa pavada de las redes. El gobierno no cree en los medios tradicionales, no cree en la televisión, no cree en los medios, no cree en los diarios. Cree que resuelve todo a través de las redes. Y la construcción de la opinión pública se hace en la televisión entre las 20 y las 23 horas, donde la gente se sienta en la mesa, con la mitad de la cara escucha a la señora y con la otra parte del oído escucha la televisión. Y ahí va conformando una cosmovisión de los momentos que están pasando en la Argentina. A ver, yo creo en los acuerdos, creo que perdimos tiempo de no haberlo hecho, creo que el gobierno estaría más consolidado políticamente. Y creo fundamental que ahora podamos arribar a un acuerdo profundo sobre cuáles son los temas en donde va a haber que ordenar la estructuración del gasto. Y hay que hacerlo con los gobernadores, hay que hacerlo pensando también en los más débiles, habrá que hacerlo con fina sensibilidad política y social, habrá que ver cómo podemos resolver una cuestión que es concreta. El ingreso al fondo determina condicionalidades y un ajuste más acelerado de que el gobierno preveía. El gobierno tenía una estrategia que la había mencionado muy claramente Melconian. Dijo, hay que flotar hasta el 2019.
Nada va a ocurrir hasta el 2019. Bueno, algo pasó y esto obliga a tomar otro tipo de medidas. Tampoco, le digo la verdad, tengo mis dudas respecto a la utopía del ajuste. Es muy difícil llevar adelante el proceso de ordenamiento fiscal en la Argentina, porque hay un tironeo de todos los sectores. Es muy difícil encontrar un camino unificado, pero yo dije la otra noche, en el discurso de cierre del debate de tarifas, que este camino y esta tarea el gobierno solo no va a poder, y juntos es muy difícil, pero va a haber que abordarlo. Creo que seguramente esto último redondea bien la temática y la problemática y la sensación que muchos tenemos. El problema es demasiado grande como para abordarlo en forma solitaria. El problema es convocar a todos los partícipes bajo ciertas reglas posiblemente, seguramente también emulando y replicando lo que ustedes dos representan a nivel de la política, que son dos figuras que por cierto no coinciden, tienen importantes diferencias, pero sí comulgan y comparten ciertas cuestiones, ciertos valores y ciertos principios democráticos, republicanos, etcétera, etcétera. A manera de cierre, ¿qué comentario podrían darnos a nosotros como empresarios, como gente, no solo, como decíamos al principio, preocupados y ocupados en nuestra actividad, que ya de por sí es complicada, pero al mismo tiempo angustiados y concentrados en tratar de colaborar en este destino nacional? Vamos a dar el cierre al presidente provisional. No, el gran desafío es el crecimiento. El gobierno tuvo una oportunidad cuando hizo el blanqueo, hubiera implementado una política de tasas bajas, de aliento a la industria, de no desprotegerla con este ministro de la Producción, que permite que todo ingrese. Miren, hace 2 días el gobierno tomó... ¿Cuál es el bien escaso en la Argentina? El dólar. Es el elemento central de la economía, porque es una economía semidolarizada y no fabricamos dólares. Bueno, el gobierno hace poquito, hace 24 horas, la AFIP ha ampliado la posibilidad de seguir comprando puerta a puerta, un negocio de los courier y de los correos, y ha triplicado el monto, de $1.000 a 3.000. Y entonces eso implica que el Banco Central va a seguir sacando dólares de la Argentina alegremente. Parece una medida estúpida de imbecilidades absolutas. ¿Por qué? Porque no cierra con la restricción de dólares y con el cuidado de la reserva del Banco Central. Digamos, ¿en qué lugar del gobierno se tomó esta decisión imbécil? A ver, frente al panorama de fuga de divisas, la AFIP y el secretario de Comercio, el señor Peña Brown, acaba de firmar esta resolución. O sea que se puede comprar puerta a puerta y ahí hay una fuga realmente importante junto con la compra de divisas y el turismo argentino, que es increíble la Argentina. Yo me crié en una familia que era de gente trabajadora, no tomábamos vacaciones, no había vacaciones. Acá se sale 3, 4, 5 veces en el año. Pagani, que es un empresario importante de la Argentina, que tiene 80 fábricas, dijo, le da lástima vivir en un país que sale siempre de vacaciones al extranjero. ¿Qué digo? ¿Que no puede salir la gente a Europa? No. Lo que digo es que me parece que tenemos que tener un tipo de cambio diferenciado, tenemos que alentar el turismo nacional, en fin. Algunas medidas hay que tomar para cuidar las reservas. 27.000 millones se fueron en compra de moneda, turismo y compra puerta a puerta. De este modelo nuevo que es cierto que el mundo va hacia eso, pero eso impacta sobre las empresas nacionales, sobre el comercio, sobre la actividad de los trabajadores. Entonces, bueno, hay que repensar algunos temas, hay que dar el debate sobre estos temas. Me parece que ese es el aporte que tiene que hacer también el Congreso. Y muchas gracias por la invitación. Por favor. Muchas gracias. Fede. Bueno, esos señores que compran pagan impuestos también. Creo que el impuesto es el 50% del valor, un impuesto bastante alto. No sé bien, no soy un experto en couriers. Pero bueno, más allá de eso,
Yo lo que veo es, la Argentina es un país lleno de carencias y esas carencias son enormes oportunidades. Es un país sin infraestructura, de caminos, de trenes, de rutas, de puertos, de energía. Y todos esos campos son campos enormes de oportunidades para ser desarrollados y está sucediendo. Lo que está pasando en muchas de esas áreas no ha pasado antes en el recuerdo que tenemos de nuestras vidas. Así que es una enorme oportunidad. La Argentina es un país que además funciona sin crédito. Un país chiquito como Chile tiene el 80% de su producto, es el equivalente a los depósitos que tiene el sistema bancario. Así que hay créditos por el 80% del producto de Chile. En la Argentina ese número, en vez del 80%, es el 14%. Trabajamos sin crédito bancario. La Argentina trabaja sin mercado de capitales, que es la otra manera de financiarse. Esto es un número como si fuera 50. Si tuviéramos que aumentar 3 lugares, llegaríamos a ser como Perú, la Argentina como Perú. Y tendríamos, para llegar a esos 3 lugares para arriba, tendríamos que aumentar el mercado de capitales 80.000 millones de dólares por año. Lo que quiero decir es que la Argentina es un país con una potencialidad absolutamente explosiva, que algunos lo tomarán como oportunidad y otros no. Yo creo que en la micro, si ustedes en su próxima reunión llaman a economistas micro, les van a transmitir cuáles son las pequeñas revoluciones que están dando vuelta a todo el sistema productivo en la Argentina poco a poco de manera relativamente invisible porque son micro y no se pone la lupa ahí. Pero hay enormes ganancias de productividad, de competitividad, de búsqueda de otros mercados. El 70% de las importaciones son bienes de capital y eso significa una Argentina que se está equipando para competir internamente y eventualmente externamente. Así que la Argentina no todos los años va a tener 7.000 millones de dólares de pérdida por sequía. La Argentina es un país que va a tener el año que viene un déficit primario mínimo y gracias a que se va a financiar a tasas relativamente bajas no va a haber crecer enormemente el déficit general, con lo cual para mí el tema de la solvencia va a quedar garantizado entre este año y el año que viene para adelante. La Argentina es un país que tiene estos acuerdos con las provincias. El año que viene las provincias están todas, el conjunto está en superávit. El único déficit de la Argentina va a ser el del Estado Nacional, que siempre fue un elemento de desestabilización. Sin embargo, ahora va a funcionar como un elemento de estabilización. La Argentina es un país absolutamente impresionante que después de un año terrorífico y después de 6 años de estancamiento, después del 2016, en el 2017 bajó los impuestos, bajó el gasto, bajó el déficit, bajó la inflación y creció al 3% y generó 450.000 puestos de trabajo. Con la estructura productiva que tenía en el peor año que era el año anterior. Esa es la Argentina y bueno, yo le diría a los empresarios, sencillamente, si quieren perdérsela, piérdansela. En nombre de ACDE queremos expresarles a los dos nuestro agradecimiento por poder tenerlos ustedes como cierre, como ejemplo también y alentarlos a que este ejemplo que ustedes representan de diálogo y de respeto dentro del disenso se mantenga, se fortalezca y se replique en otras esferas de nuestro quehacer nacional.